Bien, buenas tardes. Bienvenidos a los asistentes a la actividad del día de hoy. Acabamos de dar acceso al público, están ingresando a la sala. Vamos a dar unos breves segundos para que terminen de ingresar las personas que esperaban en sala de espera. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes. En nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es un placer darles la bienvenida a estas jornadas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología, organizadas en alianza con el Grupo Venezolano de Profesores y Profesoras en Ciencias Penales. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 4 horas y media y se desarrollará en 3 bloques. En un primer espacio escucharemos las presentaciones de los profesores Carlos Simón Bello, de la Universidad Central de Venezuela, y el profesor Luis Gerardo Gabaldón, de la Universidad Católica Andrés Bello. Luego de una primera ronda de preguntas, tendremos la intervención de la profesora María Inmaculada Pérez Dupuy y del profesor Ángel Serpa, ambos de la Universidad Central de Venezuela. Luego de atender sus preguntas sobre estas ponencias, escucharemos las intervenciones del profesor Juan Luis Modolel y la profesora Alejandra Castillo, docentes de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales de Chile, respectivamente, cerrando con una última ronda de preguntas. Para sus preguntas y planteamientos, los invitamos a formularlos a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Utilizar esta herramienta nos permitirá atender sus planteamientos adecuadamente. Antes de dar paso a las ponencias, en nombre de la UCAP, del decano de la Facultad de Derecho y de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, queremos agradecer al Grupo Venezolano de Profesores y Profesoras en Ciencias Penales por habernos permitido servir como sede de este encuentro. El Grupo Venezolano de Profesores y Profesoras en Ciencias Penales es una organización activa desde enero de 2023 y es un espacio de discusión científica, metodológico y crítico donde se discuten y analizan, entre otros, los siguientes tópicos: papers o artículos de investigación de los miembros del grupo, inéditos o publicados, trabajos de autores reconocidos por la comunidad científica, publicados en el ámbito de las ciencias penales, propuestos para su discusión por algún miembro del grupo, análisis científico realizado por algún miembro del grupo de alguna sentencia nacional o extranjera, estudios empíricos en el área de las ciencias penales realizados por miembros del grupo o algún autor reconocido y cualquier otro estudio científico realizado por algún miembro del grupo o autor reconocido de extensión adecuada. Las sesiones de discusión del grupo se realizan mensualmente de forma virtual. Este grupo es coordinado por el profesor Carlos Simón Bello, quien nos presentará la primera ponencia de la tarde. Carlos Simón Bello es abogado por la UCB, especialista en ciencias penales y criminológicas, doctor en Derecho, exdirector del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. El profesor Bello nos hablará sobre el delito de violación sexual, aproximación desde el derecho comparado latinoamericano. Profesor Bello, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar presentes en la tarde de hoy y por supuesto muy agradecido pues a la Universidad Católica Andrés Bello por esta oportunidad que nos da y por facilitarnos su plataforma para poder llevar a cabo este ciclo de exposiciones y por supuesto agradecer a todos los asistentes, al público presente y de manera pues muy particular a Juan Luis Modolel, que bueno, que pudo coordinar la presencia de todos nosotros en la tarde de hoy y obviamente a Luis por
su presentación y por su asistencia en la tarde de hoy. Bueno, me corresponde hablar sobre el delito de violación sexual enfocado desde el ámbito del derecho penal latinoamericano. Nos proponemos como objetivo fundamentalmente el proponer, quizás antes que dar, porque dar pareciera como muy definitivo, el proponer respuesta a dos preguntas que vamos a señalar de inmediato y hacia la cual se va a dirigir el sentido de nuestra presentación. Hablar del derecho penal latinoamericano implicaría referirnos, pues, desde México hasta la Patagonia. Evidentemente, sería una tarea que excedería en términos no solo de tiempo de la exposición de hoy, sino que evidentemente implicaría una labor, pues, bastante enjundiosa. De esta manera, quizás la expresión derecho penal latinoamericano es un tanto excesiva o pedante, si se quiere, porque nos vamos a remitir pues a algunos países eh, de la América del Sur que podemos considerar pues bastante representativos. Nos quedaría fuera de este ámbito de la América del Sur Uruguay, Paraguay y Brasil. Pero por lo demás, vamos a hacer algunas referencias, evidentemente no podrán ser exhaustivas, a Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. Y estas son las dos preguntas. Eh, el tratar de indagar si puede haber un modelo de tipo penal en virtud del cual eh, pueda estar presente la violación inversa, aun cuando mm, también nos podemos plantear si está previsto en estos países o puede haber una tipificación más adecuada de la violación bajo engaño. Y por supuesto, no está aquí señalada en este momento, pero también me quiero referir a ello. En el caso de lo que podríamos llamar la violación por analogía, es decir, aquella violación que consiste en la introducción de objetos o de partes del cuerpo en determinadas zonas de la víctima. Eh, Podemos llamarla, en algún caso, la violación que consiste en el acto sexual, la violación por penetración y la otra podríamos llamarla por introducción. Sin embargo, a pesar de que el término analogía es bastante espinoso, si así se quiere, cuando uno está en los ámbitos del derecho penal, bueno, vamos a adjudicarle momentáneamente ese título, pues la violación por analogía, a reserva de que quizás el nombre por analogía no sea el más adecuado, pero es revelador de lo que queremos proponer. ¿Y qué método vamos a seguir? Bueno, el método propio del derecho comparado, ¿no? Simplemente vamos a establecer unos ciertos unas ciertas analogías o diferencias entre los distintos textos legales. Es decir, se trata de un trabajo que es fundamentalmente descriptivo de una realidad legislativa antes que un trabajo que tenga pues algunas pretensiones teóricas de otro punto de vista. Bueno, como dije anteriormente, nos vamos a considerar que tenemos aquí dos especies de violencia, perdón, de violación. este, la violación que tiene que ver, que sería el cuadro representativo, el primero que está hacia arriba, que tiene un contacto corporal, y aquella otra que no tiene un contacto corporal, sino que es por eso que se emplea o se utilizan determinados objetos, etcétera, para violentar la integridad sexual de la persona. Pero en cuanto al bien jurídico, sin entrar en mayores profundizaciones y apelando un poco a lo que usualmente se hace, es decir, que la primera orientación nos viene dada por la denominación del respectivo título, digamos que
existe en los países de Colombia, Panamá y Perú. Eh, el elemento fundamental es el de la libertad, el de la libertad sexual. Bueno, no solo el de la libertad sexual aparece como título en el caso del Código Penal de Perú. En Panamá se habla de libertad más pudor. En Colombia se habla de libertad más integridad y formación sexual. Pero podríamos decir que el centro gira pues alrededor de la libertad. En cambio, tenemos otros dos países, que es el caso de Ecuador y de Argentina, en los cuales se habla fundamentalmente de la integridad sexual. Solo en el caso de Ecuador se habla de integridad sexual y reproductiva, pero así como en el otro caso la libertad parecía ser el concepto central, aquí en estos dos casos la integridad sexual parece ser, a la luz de la terminología legal, el, el centro del bien jurídico. En cambio, tanto en Chile como en Venezuela, yo me atrevería a sostener que también en el caso de Chile está presente la idea de orden. Fíjense que la figura lo que trata es de representar precisamente es toda una estructura en la cual las distintas partes se conservan en clara armonía en virtud de una disposición de orden. Entonces, estos dos códigos, tanto el de Chile como el de Venezuela, son precisamente uno de los dos más antiguos, quizás, de América Latina, o están entre los más antiguos de América Latina, no obstante las reformas que en un caso y en el otro se han realizado. Y allí existe, pues, en el caso de Chile, tenemos que es el orden de las familias y contra la moralidad pública y contra la integridad corporal. Fíjense que tenemos allí como tres elementos distintos, mientras que en Venezuela se habla simplemente de buenas costumbres y buen orden de las familias. Pero supongamos que la idea allí central, alrededor de estos dos textos, pues tiene que ver precisamente con la idea del orden. ¿Qué define la acción constitutiva de la violación en estos países que estamos, a los que nos estamos acercando? Bueno, el concepto fundamental que está prácticamente en todos, a excepción del de Venezuela, es el de acceso carnal. En el caso venezolano se habla de acto carnal, más propiamente de constricción al acto carnal. La diferencia no es anodina en cuanto, como podremos luego observar, entre acceso carnal y acto carnal. Y digo que no es anodina, y me estoy adelantando un poco, porque cuando hablamos de acceso carnal, eh, el lenguaje natural, aunque esté jurídicamente significado, eh, atiende más bien a un contacto corporal. No digo que necesariamente, pero es la idea o es la imagen que transmite la expresión. No así tanto, a pesar de su antigüedad, en el caso del acto carnal. Bueno, no hay aquí ya diferencia. Bueno, la violación se puede cometer por un sujeto activo, hombre, en primer lugar, y un sujeto pasivo, mujer. Cuando se habla de violación inversa, es aquella en la cual el acto de violación es cometida o es cometido por una mujer sobre un hombre. Casi todos los códigos hablan de, refiriéndose al sujeto activo, el que, quién, el qué y quién, son las dos expresiones predominantes. En cambio, cuando se habla del sujeto pasivo o de la víctima, se habla fundamentalmente, en todos los casos aparece el término persona. Eh, en el caso de Ecuador, por ejemplo, se habla de persona de cualquier sexo. En el caso de Panamá se habla de persona de uno u otro sexo.
en alguna reforma legislativa, por ejemplo, en la que ocurrió en Argentina, que también se hablaba de personas de uno u otro sexo, posteriormente se eliminó porque se consideraba, y creo que con razón, que al referirse a otra persona, bueno, era indistinto que fuese hombre o que fuese mujer, de tal manera que al tener en el sujeto activo el qué o quién puede ser tanto un hombre como una mujer en el lenguaje jurídico. Y cuando se habla de persona, pues puede ser tanto un hombre o una mujer. Es decir, y me sigo adelantando un poco, la posibilidad de la admisión de la violación inversa, pues no resulta obstaculizada o no resulta impedida por la condición sexual de la persona, porque al hablarse de persona, y repito, pues se está hablando tanto de un hombre como de una mujer. Por lo cual, eh, algunos autores han señalado en sus respectivos países, sí, puede haber aquí violación de una mujer sobre un hombre, habida cuenta de que el concepto es persona y por lo tanto puede abarcar uno u otro sexo. En los medios de comisión, hemos dicho medios o modos de comisión. Eh, eh, yo generalmente he hecho pues alguna diferencia en el sentido de que el medio más bien tiene que ver con instrumento, instrumento es empírico, físico, material, y el modo tiene más bien una connotación de carácter conductual, de carácter psicológico, eh, que lo que requiere es el modo o la manera en la cual pues me voy comportando. Pero para no entrar en estas disquisiciones que prolongarían en exceso y complicarían la presentación que queremos hacer en la tarde de hoy, pues he colocado bajo un mismo rubro o rango medios o modos de comisión. En el caso de Venezuela, pues tenemos una figura a la izquierda que representa violencia y tenemos una figura a la derecha que representa amenaza, violencia o amenaza, que son prácticamente constantes en el panorama latinoamericano. Bueno, tenemos aquí, en el caso del Código Penal de Perú, ya las cosas comienzan a ampliarse en cuanto a los medios o modos de comisión. Tenemos pues violencia, tenemos amenaza y tenemos un elenco que se señala que tiene que ver con la imposibilidad de la víctima, la condición de la víctima, que, bueno, podemos englobarlo, y no queremos ser tan exhaustivos en la descripción del propio código, en una situación de desbalance, es decir, hay una situación de predominio de poder del sujeto activo sobre el sujeto pasivo que da lugar pues a diferentes variantes o variables, así que se puede decir. Y aparece por primera vez aquí el engaño en uno de los supuestos en que se puede cometer el delito de violación. Fíjense que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de engaño, cuando hablamos de abusos de situaciones de poder, cuando hablamos de inconsciencia, enfermedad, etcétera, de la víctima, no resulta fácilmente inteligible que este delito pueda cometerse por vía de engaño. En el caso de Perú está expresamente previsto que se puede cometer perdón, se puede cometer por engaño. En el caso de Chile, bueno, es un poco más amplio la denominación de las distintas modos de cometer, pero bueno, hemos tratado siempre de simplificarlo, violencia, amenaza, un caso que es un aprovechamiento después de las condiciones de la víctima, y, y es el único código de los que hemos consultado, y que por lo que he consultado también por otra fuente, ha suscitado pues un cierto desarrollo doctrinario que tiene que ver con la sorpresa. Que sorpresa sea igual a engaño. No necesariamente. No. Además de que, bueno, habría que examinar o estudiar la jurisprudencia chilena a los fines de
ver cuáles supuestos podrían ser considerados como una violación por sorpresa, que de hecho la, la posibilidad fáctica de una comisión a través de sorpresa en un delito de este tipo, pues resulta eh, un tanto compleja o difícil, si vale la expresión. En el caso de Argentina, pues tenemos nuevamente violencia, amenaza y tenemos una situación de coacción, con el cual pues estamos englobando toda una serie de supuestos que aparecen también en el Código Penal de Argentina. Bueno, tenemos el supuesto de Colombia, tenemos violencia, tenemos también aquí una situación de inconsciencia por parte de la víctima y otra situación que tampoco está prevista en otros países, que es la incapacidad de comprensión por parte de la víctima. Que nos podría hacer pensar en supuestos de enfermedad mental e inclusive situaciones en las cuales pueda decirse que hubo pues un engaño por parte del sujeto activo y que no alcanzó a comprender realmente la naturaleza del acto que se estaba realizando. Fíjense que yo creo que son dos supuestos en América Latina, tanto el caso de Chile por sorpresa como en el caso de Colombia por incomprensión, que resultan un tanto particulares o peculiares. El caso de Panamá es el que tiene más supuestos. Es un artículo un poco complicado, porque a veces la técnica legislativa introduce una serie de elementos para describir la acción que tienden a ser demasiado detallistas, si se quiere, demasiado circunstanciados, en vez de apelar a ideas o conceptos más generales que la doctrina pueda luego elaborar. Tenemos nuevamente aquí la violencia, tenemos la coacción, tenemos un estado de inconsciencia, tenemos enfermedad mental y un caso particular que también es exclusivo en el caso que estamos viendo ahorita, que es el hecho de que cuando se comete sobre una persona que está detenida o está siendo trasladada y entonces es víctima de violación. Yo creo que todo eso podría ser englobado en el caso de una persona detenida en el caso de abuso de posiciones de poder por parte del sujeto activo, con lo cual englobamos una serie de situaciones o de relaciones que se pueden dar en vez de entrar tanto en detalle de que si es una persona detenida o está siendo trasladada para a un lugar de reclusión y tenemos el caso pues también de niños que en la mayoría de las legislaciones está previsto pues como una violación agravada, pero aquí se lleva pues al tipo básico. Y en el caso de Ecuador, bueno, vemos que también están previstos todos estos casos de inconsciencia, coacción, enfermedad mental, violencia física. Tenemos el caso también de los menores de 14 años, y se prevé el engaño, pero se prevé el engaño solo en el caso del estupro, es decir, de aquella violación que se comete a un niño mayor de 14 y menor de 18. O sea que aquí aparece, pero en una modalidad que se conoce habitualmente como estupro. Bueno, aquí anteriormente nos habíamos referido a esta modalidad de violación que tiene que ver precisamente con no con la penetración del miembro viril en el cuerpo de la víctima, sea hombre o sea mujer, sino que tiene que ver con la introducción de objetos. Fíjense que en la imagen que tenemos a la izquierda, tenemos dos figuras, pero esas dos figuras no, no están unidas entre sí, están separadas. ¿Por qué? Porque en este caso de la violación, pues una, no hay un acercamiento corporal, como anteriormente señalé, sino que lo que existe es la penetración de objetos. Mientras que en el cuadro de la derecha, pues tenemos una multiplicidad de objetos.
aquí hay unas cuantas variantes que es importante tener en cuenta o considerar. En primer lugar, existen variaciones en torno a si esos objetos eh, cubren o no cubren partes del cuerpo humano. Hay algunos códigos en los cuales se habla de objetos o partes del cuerpo humano. Porque entonces se puede plantear la discusión, y de hecho entiendo que eh, observé o pues, me encontré con un artículo en el cual se habla de que en la jurisprudencia chilena ha habido pues sentencias dispares. Algunos dicen que sí y otros dicen que no, en el sentido de que sí se trata de la introducción de partes del cuerpo humano, pues también entra dentro del supuesto de esta violación por introducción de objetos. Cuando el lenguaje natural ciertamente nos dice que cualquier parte del cuerpo humano mal puede ser considerado pues un objeto. Sin embargo, es un punto que ha ocurrido y que se ha presentado dentro de la jurisprudencia y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de que se pueda considerar que hay violación cuando no se trata de la mm, introducción de un objeto, sino de una parte del cuerpo humano. Es también interesante tener en cuenta que, así como Chile es un tanto sorpresivo en su definición del Código Penal cuando habla de la violación por sorpresa, pues también resulta que amplía en el sentido de que se puede hacer o se puede realizar mediante el uso de animales. Hay también diferencias en cuanto a si la introducción de objetos equivale a la violación, introdúzcase por vía bucal, vía vaginal o vía anal. Casi todos los códigos van a hacer una restricción a que sea por vía anal o que sea por vía vaginal, excluyendo la situación o la condición de que se dé por vía bucal. Si hacemos un brevísimo resumen, podríamos decir que en el caso de Ecuador tenemos que son objetos dedos. Perfectamente pudo haber dicho el código partes del cuerpo u órganos distintos al miembro viril y lo usa pues bien sea solo por vía vaginal o por vía anal. En el caso del Perú, de lo que se habla es de un acto análogo con introducción de objeto o parte del cuerpo por vía vaginal o anal. Nuevamente queda excluida la vía bucal. En el caso de Panamá, tenemos cualquier objeto en los genitales, boca o en el ano. Se acepta aquí la violación por analogía por vía bucal, por cualquier objeto o parte del cuerpo. También se habla perdón, en el caso de Perú. En el caso de Panamá, de lo que se habla es de cualquier objeto en los genitales, boca o en el ano. Pero también se habla nuevamente de cualquier objeto y también se acepta la violación por vía bucal. No así en Argentina, donde se habla de objetos o partes del cuerpo por vía anal o vaginal. Y el caso de Colombia también es un caso curioso, porque aquí podría perfectamente encuadrarse esta violación por introducción de objetos o partes del cuerpo, porque se habla de un acto diverso al acceso carnal mediante violencia. Evidentemente es un acto diverso al acceso carnal. Y bueno, en el caso de Chile, como anteriormente lo señalé, se trata de objetos de cualquier índole y se acepta las tres vías, vaginal, anal o bucal, o se utilicen animales. Y en el caso de Venezuela, pues quizá es la clasificación menos afortunada a mi modo de ver, porque se habla para que sea por vía oral
de un objeto que simule objeto sexual. Aparte de que la reacción resulta bastante confusa. Y por el otro lado, se acepta cualquier objeto siempre que sea por vía vaginal o por vía anal. De verdad que aquí se hace una diferencia de que cuando se trata de una violación por vía bucal, tiene que ser un objeto que simule ser un objeto sexual. ¿Qué podríamos concluir de esta muy breve y descriptivo panorama? Bueno, en primer lugar, por lo que se refiere a la violación inversa, es decir, de aquella que puede ser cometida por un hombre, por una mujer sobre un hombre, y que inclusive se remonta en la obra de Carrara, encontramos que él señala que puede haber una violación inversa cuando se trata de una mujer que seduce pues, a un muchacho, un adolescente o preadolescente, y en el cual, pues, no, evidentemente, el sujeto pasivo no es plenamente consciente del acto que se va a realizar. Aquí yo creo que entran en juego no solamente eh, el sustantivo que define si si es acceso o si es acto. Va a influir también la determinación de qué está en juego, si es la libertad o si es la integridad. Eh, Se postula también que debe preferirse integridad sexual y corporal antes que libertad sexual, por una sencilla razón, porque hay sujetos pasivos que no están en ejercicio de su libertad y sin embargo hay violación. Me pareciera que lo más congruente en función de las diversas tipologías que existen es que hablemos de integridad sexual, hablemos de un sustantivo que sea distinto a acceso carnal para darle plena cabida a la posibilidad de una violación a la inversa. En segundo lugar, por lo que se refiere a la violación o a un modelo de tipificación que aluda o que abarque pues el engaño, este, considero que perfectamente pueden utilizarse todo aquel sujeto que, etcétera, etcétera, mediante violencia, amenaza, coacción o abuso de posición de poder o engaño, pues realice tal o cual acto. De tal manera que sí creo que a menos que se integre expresamente al tipo penal la fórmula del engaño, aún en aquellas fórmulas en las cuales se habla de inconsciencia, se habla de incomprensión, y se habla de cualquier otro supuesto en el cual uno puede pensar que la víctima no está plenamente consciente del acto que se está realizando, pues no abarca la situación del engaño. El engaño abarca toda una maquinación, toda una operación por parte del sujeto activo, de tal manera que le haga presente al sujeto pasivo, pues una representación de la realidad que no corresponde a la verdad. ¿Verdad? Que creo que sí sería conveniente que se incluyera una fórmula que abarque el engaño para ampliar el espectro del delito de violación, sobre todo en los tiempos de Internet y sobre todo cuando ya se está hablando en algunas partes de la violación digital, que no sería, que sería quizá otro supuesto a considerar, evidentemente no lo vamos a tratar ahora. Y por último, en cuanto a esta violación por introducción o por analogía, pues creo que la fórmula, y creo que en este caso la fórmula chilena es una de las más amplias, en el sentido de que se hable de objetos, partes del cuerpo o empleo de animales. Con lo cual, pareciera que abarcamos todas las posibilidades. Y en cuanto a las vías, pues, si bien es cierto que algunos países lo consideran conveniente, algunos países lo incluyen, otros países no lo incluyen, creo que es igualmente lesivo a la integridad sexual de la persona el hecho de que sea, pues, por vía bucal también tenga que sufrir la introducción de objetos o de partes del cuerpo de otro sujeto o incluso de partes de animales.
y se abarcaría aquí o se abriría aquí, simplemente lo dejo como un punto de reflexión que por supuesto excede a nuestra propuesta hasta qué punto la introducción de objetos que está catalogado como violación, cómo se va a diferenciar de un delito de tortura. Sabemos, bueno, que el delito de tortura tiene sus especificaciones, tiene, eh, debe haber pues una cierta continuidad en los actos, pluralidad de actos, etcétera. Pero ¿qué tal si la tortura se realiza mediante precisamente la introducción de estos objetos o forma parte de los actos de tortura la introducción de estos objetos en el cuerpo del torturado? Pero bueno, como vemos, se trata de una figura que no obstante su antigüedad, pues eh, enfrenta un dinamismo en su desarrollo legislativo, en las posibilidades de comisión y que tiene que ver hoy en día y se le abre pues todo un espectro en la materia de la integridad de la libertad sexual, el empleo o uso de los medios telemáticos o de la internet o de los medios digitales, sobre todo cuando se trata de niños y de adolescentes que no deben permanecer ajenos al derecho penal, un tema pues vinculado a lo que hemos visto y que eh, también debe ser tomado en cuenta por los estudiosos y los legisladores en la materia. Bueno, con esto he presentado de la manera más sintética posible, pues, una aproximación al derecho comparado latinoamericano en materia de violación sexual, con vinculación, pues, o correlación al bien jurídico, los sujetos, los medios o modos de comisión, la distinción entre la violación, digamos, corporal o la violación real y aquella violación que se comete por introducción de objetos de violación por analogía y cuáles pudieran ser precisamente los modelos típicos que abarcaran en una política criminal que tratara de extender los supuestos de criminalización y de penalización de los supuestos de violación sexual, tomando en cuenta tanto los adelantos contemporáneos como la progresión delictiva que en este campo pues no ha cesado, sino que por el contrario cada vez se afina más. Bueno, con todo, muchísimas gracias y estamos atentos a cualquier pregunta que se quiera formular al final de las